Hola, en este vídeo vamos a hacer un breve tutorial de la herramienta PID Guide, que es una herramienta de diseño de controladores PID en el dominio de la frecuencia para sistemas estables en lazo abierto y sin retardo. Entonces lo primero que habría que hacer es descargarse el archivo y descomprimirlo en una carpeta. Yo lo tengo en la carpeta esta PID Guide 2018. Al descomprimirlo nos vamos a esa carpeta, tendríamos una serie de archivos y para ejecutar el interfaz gráfico hay que escribir en el espacio de trabajo main. Y se nos abre la herramienta que tiene esta serie de ventanas que vamos a comentar ahora brevemente para qué sirven. Bien, lo primero que habría que hacer es tener un proceso. Por defecto se nos carga lo último que hayamos hecho. Para cargar un proceso, que en este caso sería esta función de transferencia que tenemos aquí, pues podemos coger, nos vamos a configuración y en process indicamos los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador, de forma similar a como se hace cuando se utiliza el comando tf. No hace falta poner aquí corchetes. Bien, luego en cuanto a las ventanas que salen por aquí, vamos a empezar por aquí abajo. Aquí lo que tenemos sería la respuesta temporal en lazo cerrado y en rojo aparecería un cambio en la referencia. Luego aquí vemos que hay un cambio también, una perturbación, porque aquí en este punto de tiempo se da una perturbación de carga, a lo que sería de tipo escalón, a la entrada del proceso. Y luego aquí, abajo a la derecha, tenemos lo que sería la señal de control. Por otra parte, tenemos aquí a la derecha, en esta gráfica de aquí, lo que sería el diagrama de Iniqui, tanto de lo que es el proceso en lazo abierto sin controlador, que sería este azul, como en negro el diagrama de Iniqui de lo que sería ya la función de transferencia en lazo abierto, el controlador PID más el proceso. En rojo tendríamos el círculo unidad. Y luego estos círculos que aparecen aquí están relacionados con las especificaciones en el dominio de la frecuencia que se utilizan. Por ejemplo, las especificaciones que se utilizan en esta herramienta son las que aparecen aquí. PM es Phase Margin, margen de fase, Gain Margin, margen de ganancia, MS que es la máxima sensibilidad y MT la máxima sensibilidad complementaria. Entonces, este punto de aquí, que aparece marcado aquí, pues el que está relacionado con el margen de ganancia, que es donde la fase de la traza polar es de menos 180 grados. Este punto rojo, donde se intersecta a lo que sería el círculo unidad, pues sería el punto que nos determina el margen de fase. Sabemos que el margen de ganancia sería la inversa de esta distancia, que es lo que nos queda para llegar al menos 1, y el margen de fase pues sería este ángulo que hay desde este punto hasta llegar al menos 1, que es el punto crítico. Luego, máxima sensibilidad estaba relacionado con lo que era un círculo centrado en el punto crítico en menos 1 y que era tangente al diagrama de Iniqui. Entonces, este círculo verde de aquí, esta circunferencia, es la que cumple con ese requisito de ser tangente al diagrama de Iniqui, en concreto en este punto de aquí. Y este radio es igual a 1 partido por ms. Por tanto, cuanto más pequeño sea ms, mayor será este radio. Y entonces estaré más alejado del punto crítico. Tampoco interesa que sea demasiado grande ni muy pequeño. Los valores típicos suelen estar entre 1,2, 1,8, generalmente 1,4. Y luego aparte, para asegurarnos de que se rodea, o sea, es tangente a este círculo por esta zona de aquí, porque realmente queremos que sea en en lo que sería en estos puntos de este sector de aquí, pues tenemos otro círculo también, que es este azul cian, que tiene un punto de intersección, que es mt partido de mt-1, que es lo que obliga también, al obligar a que el diagrama de Iniqui sea tangente a él, para que no rodee al círculo verde por aquí, por la izquierda, que rodaremos entonces al punto crítico, sino que lo rodee por esta zona, para empujar, digamos, la traza polar más hacia la derecha y evitar que haga cosas raras por esta zona de aquí. Además, bueno, el MS te asegura un mínimo de margen de fase, porque como intersecta aquí, pues ya sabemos que como mínimo el margen de fase tiene que tener este valor, en este caso concreto, pues es un poquito mayor. Y además, como intersecta también a lo que es el semieje real negativo, sabemos que al menos el margen de ganancia tiene que ser la inversa de esta distancia, que vemos que en este caso es un poquito más. Tenemos más margen de ganancia todavía porque el punto de intersección está aquí. Entonces, con ese mismo índice de máxima sensibilidad, pues tenemos unos mínimos de margen de fase y de margen de ganancia. Bien, luego el controlador, que puede ser PID, se puede configurar como PI, PD o PID. Y aquí tenemos las diferentes opciones. Ahora mismo está cargado un PI. Bien, por último en esta gráfica de aquí se muestra lo que sería el espacio paramétrico de los
de lo que son los parámetros del controlador. Como tenemos seleccionado un PI, pues aparece KP, la ganancia proporcional, y KI, la ganancia integral. Aquí también tenemos los parámetros concretos que estarían actualmente en el controlador con el que se están haciendo las simulaciones, que serían estos valores de aquí, que vemos que KD está puesto a 0, porque hemos seleccionado un PI. El formato que tiene el PID es, digamos, la estructura paralela, de KP más KI partido por S más KD por S. Bien, el punto negro que tenemos aquí es el que nos marca los valores del controlador. Cualquier punto de aquí, si yo cojo este punto, me llevo el punto negro aquí, por ejemplo, o bueno, voy a ponerlo aquí, KP1 y KI 0,4, pues lo que estoy haciendo es ajustando otros valores distintos del controlador y como veis me lo ha actualizado aquí. Y me ha hecho otra simulación que me la pinta también encima de la que tenía para poder comparar con simulaciones anteriores. Además, si marco esto de aquí, de Stability Region, me sale una zona amarilla que me marca lo que sería la zona donde hay controladores, parejas de valores de KI y KP que hacen que el lazo de control sea estable. O sea, si yo me muevo a cualquier punto de esto de aquí, las respuestas que obtengo pueden ser mejores o peores, pero vemos que todas son estables. Sin embargo, si me muevo fuera, ya la respuesta se hace inestable. Si veo que ya tengo aquí muchas gráficas y se emborrona todo, pues le doy a Clear y me borra la gráfica. Me llevo otra vez el punto aquí y ya tendría una simulación estable. Si se quiere ver cómo es de grande esta región, pues puedo darle aquí a 6x2 y entonces pues se ve más grande. Hay zonas de aquí donde la respuesta de esta, por ejemplo, es muy mala, muy subamortiguada en comparación con la anterior, entonces no me interesa. Y luego si quiero ver más grande, pues tengo aquí el botón de zoom, se me activa el formato zoom, hago el zoom y para quitarlo, pues sencillamente le vuelvo a dar a zoom y ya está. Bien, esto es un poco las ventanas que hay aquí puestas. Ahora, falta la parte de arriba, la de las especificaciones. En estas cuatro, digamos, cuadros de texto donde se marcan las especificaciones. Nosotros ahora mismo tenemos puesto que haya una especificación de 45, de 3, de 1,8 y de 1,5. Pero eso no significa que nuestro lazo de control, el que está puesto ahora mismo, cumpla con esas especificaciones. Estas son las que nosotros querríamos cumplir o están puestas por defecto ahora mismo. Entonces, si las tengo activas, como está ocurriendo ahora mismo, tengo activa el margen de fase y margen de ganancia, me pinta dentro del espacio paramétrico todos los puntos que cumplen con esas especificaciones. Lo explico, por ejemplo, esto la voy a desactivar. Ahora mismo solamente me pinta los puntos del espacio paramétrico que cumplen con que el margen de fase es de 45. Lo que quiere decir que si yo me llevo el punto negro a uno de estos puntos rojos, aproximadamente debo de cumplir el margen de fase de 45. Y vemos que aquí, bueno, aquí a la derecha, esta parte no es editable, tenemos, estos son los que especificamos para que nos pinten esta región y veríamos que con ese punto ahora mismo que hemos puesto el punto negro ahí, con esos valores de KP y de KI, pues tendríamos 45,2 grados a una frecuencia, la frecuencia de cruce del margen de fase sería de 0,5 radianes por segundo. Y aparte, pues me dice también que tendría un margen de ganancia de 4,1 a una frecuencia de corte de margen de ganancia de 1,1, 1,8 de margen de sensibilidad, 1,3 de MT y la frecuencia a la que se producirían, donde es tangente con estos círculos. Si yo me muevo a otro punto rojo, la respuesta temporal me ha cambiado, voy a borrar para que se vea mejor cómo cambia la respuesta temporal. Aquí tengo, veis, 44,8 aproximadamente, podría hacer zoom para intentar ajustarlo más. Si me muevo para arriba y sigo en la línea roja aproximadamente, veo que, bueno, ahí me pasa un poquito. Para ser más preciso, pues se puede hacer zoom. Y ahora pues ya tengo más facilidad para ajustarlo. ¿Vale? Ahí tengo 45 justo. Lo que estaba diciendo es que todos estos puntos rojos, pues veis otra vez, también tengo otra vez 45,5, pero veis cómo cambia mucho la respuesta temporal. O sea, la especificación en el dominio de la frecuencia, al cambiar
la frecuencia de cruce del margen de fase hace que luego la respuesta temporal varíe. Cuanto mayor sea la frecuencia de cruce del margen de fase, generalmente eso va a estar más asociado a un ancho de banda mayor, el lazo cerrado, que hace que la respuesta sea más rápida en cuanto a los tiempos de subida, tiempo de pico y un poco también el tiempo de asentamiento. Aunque sobre todo es el tiempo de subida lo que más le afecta. Pero vemos más o menos que el sobrepaso más o menos es similar. En cuanto a lo que es el salto en la referencia, si nos fijamos en lo que es el rechazo de la perturbación, sí le afecta mucho más cuando cambiamos a valores más bajos de lo que sería la KI. Y aunque no lo hemos demostrado, si tú tienes un control PI o PID, para el rechazo de las perturbaciones de carga, el valor, si tienes una misma especificación, por ejemplo en este caso de margen de fase de 45 y tienes varias opciones para conseguir ese margen de fase de 45, el que tenga la máxima KI es el que te va a minimizar la integral del error debida a este salto de perturbación de carga. Entonces, si yo me voy al del máximo KI, que sería el que está por aquí, me voy a ese punto. Fijaros que es el que parece que rechaza mejor la perturbación de carga. Si me sigo moviendo en esta dirección hacia la derecha, la frecuencia va a aumentar, pero sin embargo, lo que es el rechazo este de la perturbación no va a ser tan bueno, porque el valor de KI es inferior. Bueno, ahí no se aprecia mucho porque la he pintado en amarillo. Vale, pero ahora sí se ve mejor ahí esta negra, como es peor que la rosita que se había pintado antes. Y aquí, por ejemplo, se ve que en lo que es la respuesta del salto en la referencia, sí se disminuye el tiempo de subida, que sería cuando pasa por aquí, y el tiempo de pico, incluso también un poco el tiempo de asentamiento. Si yo ahora cojo y le marco también aquí activo el de margen de ganancia, pues me pinta también los puntos que cumplen con el margen de ganancia. En este caso se ha especificado de 3, pues sí, tengo ahora mismo de 2,9 porque está muy cerca, pero bueno, si me voy aquí, ya no cumpliré con la del margen de fase, pero cumplo con la de margen de ganancia de 3. Si yo quisiera cumplir con las dos especificaciones a la vez, veo si hay intersección en estos puntos. Y aquí vemos que hay dos, este y este. El de aquí abajo se va a dar más baja frecuencia, con lo cual la respuesta va a ser más lenta. Aquí más o menos aproximadamente, pues cumplo las dos. Y veo que tengo 45 y 3. Las que obtengo son similares a las que yo he especificado, son iguales. En este otro punto de aquí de intersección, que estaba un poco más arriba a la derecha, pues ocurre lo mismo. Bueno, 45 con 1, 3. Sin embargo, vemos que la respuesta que se ha obtenido con respecto a la anterior es mejor, es más rápida y rechaza también ante la perturbación porque la KI era superior. Entonces, aunque haya varias posibilidades, generalmente una suele ser mejor que otra. Podrían incluir también aquí el MS, que son estos puntos verdes. Entonces ahora mismo está puesto 1,8, por ejemplo le cambio 1,6. Y si me muevo ahora mismo aquí que tengo 2 de margen de sensibilidad, me voy a estos puntos verdes y ahí pues ya he conseguido 1,6 y me ha cambiado el círculo este. Me lo ha hecho de hecho más grande el radio. Lo mismo podría hacer con el MT. Pasa que en este caso, pues bueno, la pinta un poco peor, se ven aquí algunos puntos, porque este lo pinta un poco peor en la herramienta. Nosotros generalmente trabajaremos con los margen de fase, margen de ganancia y el de sensibilidad. Si queremos cambiar a otro tipo de controlador, en vez de un PI, pues podemos marcar un PD. Lo que pasa que ahora nos cambia aquí, ya, abajo seguimos teniendo la KP en el espacio paramétrico y aquí ahora tenemos la KD. Entonces cuando movamos el punto lo que nos va a mover es la KD. Fijaros que la KI la he puesto 0. Y fijaros ahora también que ya no, como no tenemos acción integral y el proceso era tipo 0, pues no conseguimos error de posición nulo ni rechazar tampoco la perturbación con error nulo. Se puede también utilizar un PID. En este caso, por ejemplo, lo que hacemos es que como solamente podemos pintar aquí en el espacio paramétrico, que es de 2 dimensiones, 2 parámetros, siempre pintamos la KP y en este caso pintamos la KI. Aquí lo que se da es que la relación entre lo que sería la constante de tiempo derivativo y la T-sui tienes que especificarle tú un valor. Este ratio lo especificas tú aquí, 0,1, 0,2, 0,4. Entonces, si cambia la KI, pues te va a cambiar también la KD en esta proporción, cumpliendo esta proporción que se tiene que dar aquí.
Se puede utilizar esta otra, que es poner el PID con la KD fija. Entonces ahora mismo está la KD fija y si yo me muevo aquí, muevo KI, muevo KP, pero la KD es la que yo haya puesto aquí, no me la modifica. Y lo mismo se puede hacer cogiendo un PID y dejando la KI fija. Y lo que movemos al cambiar el punto es la KD. La KI ahora mismo estaría seleccionada de 0,1. Le pongo por ejemplo aquí 1. Y ahora yo ya si me muevo, varío KD, que es lo que me pinta en el espacio paramétrico. ¿Que quiero que tenga el margen de fase de 45? Pues me muevo a un punto que esté por ahí. Y consigo las especificaciones. En este caso la respuesta es muy oscilatoria. Bueno, también aquí lo que ha pasado es que, no lo he explicado, está llegando al máximo de la señal de control y por tanto tiene ese tipo de respuesta. Bien, más cosas que hay por aquí en la parte del menú. Por ejemplo, en File esto sirve para cargar archivos que ya estén, digamos, si nosotros hemos trabajado podemos haber guardado todo esto, pues bueno, si tenemos ya otros procesos cargados para no tener que escribirlo todo y meter todos los datos, por ejemplo yo puedo tener este de aquí, PID con un polo, le doy a abrir y me carga ya un proceso que es este en concreto con la configuración última con la que se guardó. Si yo ahora aquí hago una serie de cambios y modifico y tengo un diseño que me gusta y lo quiero guardar, pues puedo guardarlo en un archivo dándole aquí a Save, le doy un nombre y me lo guardo en un archivo como los que acabo de abrir. Esto de Import Model es por si tengo un modelo creado en el espacio de trabajo de MATLAB, proceso G, para no tener yo que escribir el numerador y el denominador. Entonces, desde aquí, pues si está en una variable G, D, F, como la llamamos sys, pues le doy aquí y me saldrá, la selecciono y le doy a aceptar. Y aquí de exportar controladores, si yo ya tengo este PID diseñado, en este caso un PI lo quiero exportar, pues le doy un nombre, no sé, C, le doy a exportar y si me voy a MATLAB, pues aquí tengo ahora ya C creado, que en este caso pues sería estos valores de aquí. Bien, voy a cargar el ejemplo que tenía antes, que era este de ahí, PID con 3 polos. ¿Qué más cosas tenemos? Aquí en configuración hemos dicho lo de process, para meter el proceso que queremos controlar. En Simulation lo que tenemos son parámetros de simulación. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo total de simulación, por si no se ve suficiente y la respuesta no llega al estacionario y queremos simular más. El paso de simulación, que está relacionado también con lo que sería el periodo de muestreo del controlador. Este step time es el tiempo en el que se da el salto a la referencia, que vemos aquí que es de 5. El valor inicial de la referencia, o del que se quiere partir, digamos desde el punto de trabajo del que se quiere partir, porque generalmente nosotros usamos 0, pero podría ser 50. En este caso, si damos un salto a la referencia de 50 al valor final de 55, pues estamos dando un salto escalón de 5 unidades. Estos parámetros de aquí, tres últimos, serían relacionados con la carga, el salto escalón en la perturbación de carga que se da en este caso en el tiempo 25, que pasa de 0 a 10 y es la que produce este transitorio en este tiempo. Y luego aquí tenemos también otros parámetros, por ejemplo, el valor inicial del controlador, de la señal de control, perdón, que en este caso de 50, que es de donde parte aquí. Se asume que parte de unas condiciones estacionarias. Y aquí podemos meterle restricciones a la señal de control. En este caso está puesto entre 0 y 100. Por eso en el ejemplo antes que se hacía un poco ahí oscilatorio, empezaba a oscilar porque llegaba al máximo y al mínimo de la señal de control. Y esto realmente lo dejamos como está para escalar la señal de lo que sería la variable del proceso, la señal que estamos controlando, entre el 0 y el 100%. Y luego aquí en la estructura PID, nosotros en la asignatura siempre vemos la estructura PID típica, pero cuando se produce un salto brusco en la señal de referencia, vemos que se producen también cambios bruscos en la señal de control. Cuando tenemos acción derivativa, esos cambios pueden ser bastante acentuados. Por ejemplo, voy a poner un PID con la KD fija. Y voy a poner una acción derivativa un poco mayor. Bien, vemos ahí ese pico que se da. Voy a ponerlo otra vez para que se vea más claro. Debido al cambio de la referencia, debido al cambio de la referencia, cuando en 5 segundos pasamos de 5 a 55, aparece aquí este pico. Y este pico se da sobre todo por la acción derivativa y también por la señal de control de la parte proporcional del controlador, porque el error cambia de 0, en este caso a 5. Entonces, para intentar evitar esos cambios bruscos, a veces se aplica la señal
lo que es la parte derivativa o la parte proporcional, solamente a la señal medida, sin incluir la referencia. Sin entrar en mucho más detalle, para que veamos el efecto que tiene, si yo pongo aquí P y D, este de aquí, me evita que el cambio de referencia le afecte a la acción derivativa, y el IPD evita que le afecte tanto la parte proporcional como la parte derivativa. Si yo quito ya con P-D en la parte derivativa, vemos que ya no aparece este picotazo. Si volvemos a ver, vemos que a este rosa ya no aparece el picotazo este verde tan fuerte. Incluso si ahora cojo y le quito también que la acción proporcional se aplique también cuando hay cambio de la referencia, que es esta estructura, a ver si me va a pasar en amarillo, aquí fijaros que ya no se da ningún cambio brusco cuando se da el cambio de la referencia. ¿Qué efectos tiene eso? En la señal de control le viene bien, pero fijaros que en lo que es este último de todos, sobre todo, a la parte del cambio de la referencia, la respuesta ante el cambio de la referencia la ha afectado de esta manera, haciendo que la respuesta sea más lenta a la hora de seguir la referencia en comparación con las otras dos estructuras. Sin embargo, vemos que a la parte de lo que sería el rechazo de la perturbación, que es esta zona de aquí, prácticamente esa no le afecta a la estructura que elijamos, le afecta a lo que son a la respuesta ante cambio de la referencia. Entonces, en muchos casos la que se suele poner es la intermedia, en la que es la acción derivativa, la que quitamos para que no le afecten los cambios a la referencia. La quitamos solamente con respecto a la referencia. Pero bueno, nosotros trabajamos con la estructura estándar PID, que le aplica la señal de control a todo, al error, a todas las acciones de control al error. Y luego estos parámetros de aquí, pues bueno, tampoco se suelen tocar demasiado. Esto afecta sobre todo un poco en design, cuántas especificaciones podemos poner aquí, ahora lo comentaré. Y esto de aquí está relacionado con los ángulos, bueno, con los puntos para calcular las especificaciones de MT y MS. Se me olvidó decir también aquí este teta son los ángulos por donde nos gustaría que fuese tangente el diagrama de Nyquist. Realmente queremos que sea en este sector de aquí, no por aquí ni por aquí. Y luego aquí hemos puesto solamente en esta especificación un valor, pero podríamos poner dos. Por ejemplo, si yo pongo aquí 45, voy a marcar esta. Si pongo aquí 45 y 60, pues me pinta dos curvas rojas, una de ellas para 45 grados y otra para 60. La de arriba es la de 45, que es menos restrictiva, y la de abajo pues es la de 60 grados, como podemos ver aquí. Entonces, si yo lo que me interesa es tener un margen de fase que esté entre 45 y 60, pues yo ya sé que cualquier punto que ponga, o cualquier controlador cuyos parámetros estén en esta zona intermedia, pues va a tener un margen de fase entre esos dos valores. Y además a lo mejor tengo ahora otra restricción, que por ejemplo es el margen de ganancia, que quiero que sea de 3. Pues bueno, pues tendría que elegir en este caso pues un punto de los que están en esta zona de aquí. Y básicamente, pues eso es todo lo que tiene la herramienta. La metodología para calcular los PI o los PID, pues bueno, eso viene documentado en los artículos relacionados con la herramienta, que están colgados en Moodle, o que pondré incluso a lo mejor abajo cuando cuelgue el vídeo.